Después de una discusión, mi esposa me abandonó en una estación de tren en el interior, sin dinero y sin documentos. Yo ya estaba a punto de comenzar a caminar los 50 kilómetros hasta mi casa, cuando, de repente, un señor ciego que estaba sentado en un banco dijo: «Finge que eres mi hijo. Mi chofer particular va a llegar en 5 minutos, y tu esposa se va a arrepentir de haberte dejado al lado del empresario más rico de esta ciudad». Sé que suena imposible. Sé que suena como una de esas historias que uno escucha y piensa que está inventada. Pero te juro por todo lo que más quiero que cada palabra de lo que voy a contarte es verdad. Y si me das solo unos minutos, vas a entender cómo ese momento cambió mi vida para siempre. Me llamo Héctor, tengo 60 años, y hasta ese día maldito, creía que conocía lo que era el dolor. 35 años de matrimonio con Leti. 35 años trabajando como empleado de almacén, levantándome antes del amanecer, volviendo a casa con las manos agrietadas y la espalda rota. Todo para darle una vida digna. Todo para escucharla decir que nunca era suficiente. Pero esa mañana de sábado, todo explotó. Habíamos viajado al interior para visitar a una prima suya. 2 horas en autobús, con Leti pegada a su teléfono, sonriendo con mensajes que nunca me mostraba, escribiendo cosas que nunca compartía conmigo. Yo miraba por la ventana, fingiendo no ver lo obvio, porque a veces el silencio duele menos que la verdad. Cuando llegamos a aquella estación de tren pequeña, perdida en medio de la nada, ella quiso ir a comprar dulces típicos en una tienda del otro lado de la plaza. Yo le dije que prefería esperarla sentado en un banco. Mis rodillas ya no aguantaban como antes. Y ahí empezó todo. ¿Sentado? ¿Otra vez sentado, Héctor? Su voz sonó como un latigazo. Siempre estás cansado. Siempre tienes alguna excusa. ¿Sabes qué? Estoy harta. Harta de vivir con un viejo sin ambición, sin dinero, sin nada que ofrecerme más que mediocridad. La gente alrededor comenzó a mirarnos. Sentí como la vergüenza me quemaba el rostro. Leti, por favor, no hagamos esto aquí, susurré, intentando calmarla. ¿Aquí? Aquí no, Héctor. ¿Y dónde entonces? ¿En nuestra casa miserable? ¿En ese departamento que ni siquiera puedes terminar de pagar? Se rió con amargura. Mira a tu alrededor. Mira dónde estamos. En una estación mugrienta de un pueblo olvidado, porque ni siquiera podemos darnos el lujo de viajar como la gente normal. Cada palabra era un golpe directo al pecho. Intenté tocar su brazo, pero ella se apartó como si le quemara. No me toques. No quiero que me toques nunca más. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Leti respiró hondo, miró su teléfono, y luego me miró a mí con unos ojos que ya no reconocí. Ojos fríos. Vacíos. ¿Sabes qué, Héctor? Se acabó. Ya no puedo más. No voy a pasar el resto de mi vida atada a un fracasado. Abrió su bolso, sacó mi billetera y mis documentos, y los dejó caer sobre el banco de madera junto a mí. Pero antes de que pudiera reaccionar, los volvió a tomar. Mejor me quedo con esto. Total, ¿para qué los necesitas aquí? Leti, ¿qué estás haciendo? Mi voz salió quebrada, casi como un ruego. Te estoy dejando, Héctor. Aquí. Ahora. Puedes caminar de vuelta a casa si quieres, o puedes quedarte aquí para siempre. No me importa. Se dio la vuelta y caminó hacia donde estaba estacionado el autobús que nos había traído. El conductor todavía estaba ahí, tomando un café. La vi subir, decirle algo, y el autobús arrancó. Sin mí. Dejándome ahí, en medio de la nada, sin un solo peso en el bolsillo, sin identificación, sin nada. Me quedé paralizado, mirando cómo el autobús desaparecía en la carretera polvorienta. El sol pegaba fuerte sobre mi cabeza. La estación estaba casi vacía. Algunos vendedores ambulantes, una señora con 2 niños, y un anciano sentado en el banco de enfrente, con lentes oscuros y un bastón blanco apoyado a su lado. Un señor ciego. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. 50 kilómetros hasta mi casa. 50 kilómetros bajo el sol, sin agua, sin dinero, sin nada. A mis 60 años, con las rodillas destrozadas y el corazón roto en 1000 pedazos. Me senté en el banco, hundí la cara entre mis manos, y por primera vez en décadas, lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de vergüenza. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿En qué momento mi vida se había convertido en esto? Y entonces, escuché una voz a mi lado. Suave, pero firme. Disculpa, joven. Levanté la cabeza. El señor ciego estaba girando su rostro hacia mí,
como si pudiera verme a través de aquellos lentes oscuros. ¿Me habla a mí?, pregunté, limpiándome las lágrimas con torpeza. Sí, a ti. Escuché todo. Y lamento mucho lo que te acaba de pasar. Hizo una pausa, y luego sonrió de una manera extraña. Pero creo que puedo ayudarte. No entendía nada. ¿Ayudarme? ¿Un anciano ciego? No quiero molestarlo, señor. Gracias, pero estaré bien. No, no estarás bien. Su voz se volvió seria. Pero vas a estar bien si me escuchas. Necesito que finjas algo por mí. Solo por unos minutos. Me quedé en silencio, confundido. El anciano se inclinó ligeramente hacia mí y susurró. Finge que eres mi hijo. Mi chofer particular va a llegar en 5 minutos, y tu esposa se va a arrepentir de haberte dejado al lado del empresario más rico de esta ciudad. Me quedé mirándolo como si estuviera loco. ¿Fingir que era su hijo? ¿El empresario más rico de la ciudad? Aquello tenía que ser una broma, o peor, algún tipo de estafa. Pero algo en la voz de aquel hombre, algo en la forma tranquila con la que hablaba, me hizo dudar. Señor, yo no entiendo. ¿Por qué haría usted eso por mí? Ni siquiera me conoce. El anciano sonrió. Una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no sabía. Porque es exactamente lo que se siente estar solo, abandonado, sin nadie que te tienda la mano. Y porque puedo. Se acomodó los lentes oscuros. Mi nombre es Fernando. Fernando Salazar. Y si ese apellido te suena, es porque probablemente has escuchado hablar de mí. Fernando Salazar. El nombre me golpeó como un rayo. Claro que lo conocía. Todo el mundo en la región conocía ese nombre. Dueño de la procesadora de alimentos más grande del estado, de varios hoteles, de tierras que se extendían por kilómetros. Un hombre cuya fortuna se calculaba en cientos de millones de dólares. Y estaba ahí, sentado a mi lado, en una estación de tren olvidada. Yo, señor Salazar, no puedo, esto no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo, Héctor. Pronunció mi nombre aunque nunca se lo había dicho. Escuché cómo tu esposa te llamaba. Escuché cada palabra que te dijo. Y déjame decirte algo, una mujer que abandona a su esposo de esa manera, sin piedad, sin dignidad, merece ver lo que acaba de perder. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si era miedo, esperanza, o simplemente la adrenalina de lo absurdo de la situación. Pero, ¿por qué haría esto por mí? Fernando suspiró, y por un momento, su rostro se llenó de una tristeza profunda. Porque hace 30 años, mi único hijo murió en un accidente. Tenía tu edad en ese entonces. Y desde ese día, he vivido con un vacío que nada puede llenar. Hizo una pausa. Mi chofer va a llegar en unos minutos. Cuando llegue, solo sígueme la corriente. Llámame papá, actúa como si me hubieras estado esperando. Y créeme cuando te digo que tu vida está a punto de cambiar. Antes de que pudiera responder, escuché el sonido de un motor acercándose. Una camioneta BMW negra, reluciente, entró al estacionamiento de la estación. Las ventanas polarizadas reflejaban el sol como espejos. El vehículo se detuvo justo frente a nosotros, y un hombre de traje bajó rápidamente. Don Fernando, disculpe la demora. El tráfico en la carretera estaba complicado. No te preocupes, Sergio. Llegaste justo a tiempo. Fernando extendió su mano hacia mí. Ayúdame a levantarme, hijo. La palabra hijo me paralizó por un segundo. Pero algo dentro de mí, tal vez la desesperación, tal vez la curiosidad, o tal vez simplemente el deseo de que Leti viera que se había equivocado, me hizo reaccionar. Tomé su mano y lo ayudé a ponerse de pie. Sergio, te presento a Héctor. Es mi hijo. El chofer me miró con sorpresa evidente, pero se recompuso rápidamente. Era un hombre profesional, entrenado para no hacer preguntas incómodas. Mucho gusto, señor Héctor. El gusto es mío, respondí, con la voz temblorosa. Fernando se apoyó en mi brazo como si fuera lo más natural del mundo. Caminamos hacia la camioneta, y Sergio nos abrió la puerta trasera. El interior era de cuero color crema, con detalles en madera y una pantalla de televisión incorporada. Olía a coche nuevo, a dinero, a un mundo que nunca había sido el mío. Justo cuando estaba a punto de subir, escuché un grito a lo lejos. Héctor, Héctor, espera. Me giré, y ahí estaba ella. Leti, corriendo hacia nosotros desde la tienda de dulces, con una bolsa en la mano y los ojos muy abiertos.
Había visto todo. Había visto la camioneta. Había visto a Fernando. Había visto cómo me trataban con respeto, como si fuera alguien importante. Se detuvo a unos metros de nosotros, jadeando, con la cara llena de confusión. Héctor, ¿qué está pasando? ¿Quién es este señor? Fernando giró su rostro hacia donde provenía la voz de Leti, aunque no podía verla. Sonrió con una calma que me dejó helado. Disculpe, señora, pero creo que se equivoca. Mi hijo no tiene tiempo para charlas con extraños. Tenemos una cena familiar importante esperándonos en casa. ¿Su hijo? Leti me miraba como si me hubiera vuelto loco. Héctor, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Qué es todo esto? Por primera vez en 35 años, sentí algo que nunca había sentido frente a mi esposa. Poder. Control. La balanza se había inclinado, y yo no estaba del lado perdedor. Leti, creo que dejaste muy claro hace unos minutos que ya no querías saber nada de mí. Así que, por favor, no hagas esto más difícil. Pero yo. Tartamudeaba, buscando las palabras. Yo solo estaba molesta. Ya sabes cómo soy. No hablaba en serio. Claro que hablabas en serio. Mi voz salió firme, sin temblor. Cada palabra que dijiste era en serio. Y sabes qué, está bien. Porque tienes razón. Tienes razón en que merezco algo mejor. Fernando apretó mi brazo levemente, como dándome apoyo silencioso. Héctor, hijo, vámonos. Tu madrina nos está esperando para la comida. Se volvió hacia Sergio. Por favor, llévanos a casa. Subí a la camioneta. Fernando entró después de mí. Sergio cerró la puerta, y el sonido fue como el cierre de un capítulo de mi vida. A través de la ventana polarizada, vi a Leti parada ahí, con la boca abierta, con la bolsa de dulces colgando de su mano, viendo cómo nos alejábamos. La camioneta arrancó suavemente. El aire acondicionado era perfecto. La música clásica sonaba bajito en las bocinas. Y yo estaba ahí, sentado al lado de un millonario ciego que acababa de cambiar mi destino en cuestión de minutos. ¿Estás bien?, preguntó Fernando, sin mirarme. No lo sé. Todavía no entiendo qué acaba de pasar. Lo que acaba de pasar, Héctor, es que le diste a tu esposa una lección que nunca olvidará. Vio que el hombre al que abandonó como si fuera basura, tiene más valor del que ella jamás imaginó. Hizo una pausa. Pero esto apenas comienza. ¿Qué quiere decir? Fernando sonrió de nuevo. Esa sonrisa que ocultaba secretos. Quiero decir que si realmente quieres cambiar tu vida, si realmente quieres que esa mujer se arrepienta de haberte dejado, necesitas quedarte conmigo un tiempo. Necesitas ser mi hijo, no solo por un momento, sino por el tiempo suficiente para que todos lo crean. Incluida ella. Mi mente era un torbellino de emociones. Miedo, emoción, incredulidad, esperanza. ¿Y por qué haría usted eso por mí? Sigo sin entenderlo. Fernando se quitó los lentes oscuros por primera vez. Sus ojos estaban nublados, cubiertos por una capa blanca. Ojos que no veían, pero que parecían mirar directo a mi alma. Porque estoy cansado de estar solo, Héctor. Porque mi hijo murió hace 3 décadas y nunca pude despedirme de él. Porque tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero no tengo a nadie con quien compartirlo. Su voz se quebró levemente. Y porque algo me dice que tú eres un buen hombre. Un hombre que merece una segunda oportunidad. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor. Eran de algo que no sentía desde hacía años, esperanza. No sé qué decir, señor Fernando. Di que sí, di que vas a confiar en mí, y verás cómo todo cambia. Miré por la ventana. La estación de tren ya era un punto lejano en el horizonte, y en algún lugar de ese punto, Leti seguía parada, preguntándose qué demonios acababa de pasar. Respiré hondo. Sí, confío en usted. Fernando sonrió y volvió a ponerse los lentes. Perfecto. Entonces, hijo, bienvenido a tu nueva vida. El viaje hasta la mansión de Fernando duró 40 minutos, pero para mí fueron como 40 segundos. Mi mente no dejaba de repetir la escena una y otra vez. La cara de Leti cuando me vio subir a esa camioneta, la confusión en sus ojos, el arrepentimiento instantáneo. 35 años aguantando sus desprecios, sus quejas constantes, su manera de hacerme sentir menos, y bastaron 5 minutos para que todo se invirtiera. La camioneta salió de la carretera principal y tomó un camino privado bordeado de árboles centenarios. A lo lejos,
empecé a ver una construcción enorme, de estilo colonial, con paredes blancas y techos de teja roja. Había jardines inmensos, fuentes de agua, y un portón de hierro forjado que se abrió automáticamente cuando nos acercamos. Bienvenido a tu nuevo hogar, Héctor, dijo Fernando con tranquilidad, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Mi nuevo hogar. Las palabras sonaban tan irreales que casi me hicieron reír. Pero no había nada de risa en mi pecho. Solo un nudo apretado de incredulidad y miedo. Sergio detuvo la camioneta frente a la entrada principal. Bajó rápidamente y nos abrió la puerta. Ayudé a Fernando a descender, y él se apoyó en mi brazo con firmeza. Había una confianza en su forma de moverse, como si llevara años haciéndolo conmigo. Sergio, por favor avisa a Jimena que prepare la habitación del ala este para mi hijo. Y dile que ponga sábanas nuevas, las de algodón egipcio. Enseguida, don Fernando. Entramos a la casa, y mis ojos no daban abasto para procesar todo lo que veía. El vestíbulo era enorme, con pisos de mármol italiano, una escalera de madera tallada a mano que subía al segundo piso, y un candelabro de cristal que debía costar más que mi departamento completo. Había cuadros en las paredes, esculturas, y un olor a limpieza y flores frescas que llenaba cada rincón. Una mujer de unos 50 años, vestida con un uniforme impecable, apareció desde una de las puertas laterales. Su rostro mostraba sorpresa al verme, pero rápidamente la disimuló con una sonrisa profesional. Don Fernando, qué bueno que llegó. ¿Necesita algo? Sí, Jimena. Te presento a Héctor. Es mi hijo. Estará viviendo con nosotros de ahora en adelante. Jimena me miró con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Solo asintió. Claro, don Fernando. Voy a preparar todo de inmediato. ¿El joven va a cenar con usted? Por supuesto. Prepara algo especial, Jimena. Hoy es un día importante para esta familia. Familia. Esa palabra me atravesó el pecho como una flecha. Hacía tanto tiempo que esa palabra no significaba nada cálido para mí. Jimena se retiró con prisa, y Fernando me guió hacia una sala enorme con ventanales que daban al jardín. Había sofás de cuero color beige, mesas de centro de vidrio, y una chimenea de piedra que, aunque apagada, dominaba toda la habitación. Me señaló uno de los sofás. Siéntate, Héctor. Necesitamos hablar. Me senté, sintiéndome completamente fuera de lugar. Fernando se sentó frente a mí, con su bastón apoyado a un lado, y se quitó los lentes oscuros de nuevo. Sus ojos ciegos me miraban sin verme, pero de alguna forma, sentía que podía ver más de mí que cualquier persona con vista perfecta. Sé que tienes muchas preguntas. Y todas son válidas. Así que voy a ser completamente honesto contigo. Asentí, aunque él no podía verlo. Hace 30 años, mi hijo Antonio murió en un accidente automovilístico. Tenía 30 años, estaba recién casado, y tenía toda la vida por delante. Desde ese día, mi esposa nunca volvió a ser la misma. Murió 5 años después, de tristeza más que de cualquier enfermedad. Y yo me quedé solo. Solo con mi dinero, mis empresas, y este vacío que nunca pude llenar. Su voz se quebraba levemente, pero mantenía la compostura. Desde entonces, he vivido en esta casa enorme, rodeado de empleados, de socios de negocio, de gente que me busca solo por mi dinero. Pero nadie que realmente se preocupe por mí. Nadie que me llame papá. Nadie que me haga sentir que mi vida tiene sentido más allá de las cifras en mi cuenta bancaria. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Cuando te escuché hoy en esa estación, cuando escuché cómo tu esposa te humillaba, te abandonaba, te trataba como si no valieras nada, algo dentro de mí se rompió. Porque yo sé lo que es la soledad, Héctor. Y sé lo que es sentir que tu vida ya no tiene propósito. Hizo una pausa. Pero también sé que a veces, Dios pone personas en nuestro camino por una razón. Y creo que tú eres esa razón para mí. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Señor Fernando, yo no sé qué decir. Esto es demasiado. Yo no soy su hijo. Yo no merezco todo esto. No digas eso. No vuelvas a decir que no mereces nada. Su voz se volvió firme. Trabajaste toda tu vida para darle una vida digna a esa mujer. Sacrificaste tu salud, tu juventud, tu felicidad. Y ella te pagó con desprecio. Si alguien merece una segunda oportunidad, eres tú. Fernando se inclinó hacia adelante, como si quisiera tocarme, pero se detuvo. Te propongo algo, Héctor. Quédate conmigo.
No como un empleado, no como un invitado, sino como mi hijo. Vive en esta casa. Aprende sobre mis negocios. Déjame enseñarte el mundo que nunca pudiste conocer. Y a cambio, solo te pido una cosa, que me hagas compañía. Que me llames papá. Que me hagas sentir que mi vida todavía tiene sentido. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. ¿Y qué pasa con mi esposa? Con mi vida anterior. Tu esposa te abandonó, Héctor. Ella tomó esa decisión. Y en cuanto a tu vida anterior, puedes volver a ella cuando quieras. Pero te garantizo que después de unos meses aquí, no vas a querer volver. Porque vas a descubrir que mereces mucho más de lo que ella te hizo creer. Fernando extendió su mano hacia mí, buscándola en el aire. ¿Qué dices, hijo? ¿Aceptas ser parte de mi familia? Miré su mano extendida, arrugada, llena de manchas de la edad, pero firme. Miré alrededor, a esa sala inmensa que costaba más que todo lo que había ganado en mi vida. Pensé en mi departamento pequeño, en mi trabajo de almacén, en Leti regresando a casa después de haberme dejado tirado. Y luego pensé en la cara de ella cuando me vio subir a esa camioneta. En su confusión, en su arrepentimiento. Tomé su mano. Acepto, papá. Fernando sonrió. Una sonrisa enorme, genuina, llena de una felicidad que no parecía haber sentido en años. Gracias, hijo. Gracias por darle sentido a mi vida otra vez. Nos quedamos así, con las manos entrelazadas, dos hombres solos que acababan de encontrar algo que habían perdido hacía mucho tiempo, una familia. Jimena apareció en la puerta. Don Fernando, la cena está lista. Y la habitación del señor Héctor también. Perfecto. Héctor, ven. Vamos a cenar como una familia debe hacerlo. Me levanté, todavía procesando todo lo que estaba pasando. Seguí a Fernando hasta un comedor enorme, con una mesa de madera maciza que podía sentar a 20 personas fácilmente. Pero solo estaban puestos dos lugares, uno en la cabecera y otro justo al lado. Cenamos en silencio al principio. Pollo al horno, vegetales asados, vino tinto importado. Cada bocado sabía diferente, mejor, como si la comida supiera que mi vida había cambiado. Mañana voy a llamar a mi abogado, dijo Fernando de repente. Vamos a empezar los trámites legales para hacerte mi heredero oficial. Todo lo que tengo, las empresas, las propiedades, las cuentas bancarias, todo será tuyo cuando yo ya no esté. Casi me ahogué con el vino. ¿Qué? No, señor Fernando, eso es demasiado. Yo no puedo aceptar eso. Claro que puedes. Y claro que vas a aceptarlo. Porque si no es para ti, ¿entonces para quién? ¿Para los buitres que solo esperan a que me muera para pelearse por mi fortuna? No, Héctor. Prefiero dárselo a alguien que lo va a valorar. A alguien que va a honrar mi nombre. No supe qué responder. Mi mente era un caos de emociones. Pero hay algo que necesitas saber, continuó Fernando, con un tono más serio. Tu esposa va a volver. Va a intentar recuperarte. Va a decir que se arrepiente, que cometió un error, que te ama. Y cuando lo haga, vas a tener que decidir si le crees o no. Pensé en Leti. En sus ojos cuando me vio partir. No creo que vuelva, papá. Ella dejó muy claro lo que piensa de mí. Fernando negó con la cabeza. Oh, va a volver. Porque ahora eres el hijo del hombre más rico de la ciudad. Y el dinero, Héctor, tiene una forma muy especial de cambiar el corazón de las personas. Sus palabras me helaron la sangre. Porque en el fondo, yo sabía que tenía razón. Fernando tenía razón. No pasaron ni 2 días cuando mi teléfono comenzó a sonar. Leti. Una llamada tras otra, mensajes de texto, mensajes de voz. Al principio los ignoré todos, pero su insistencia era como un martillo golpeando mi conciencia. Finalmente, la tercera noche, respondí. Héctor, por Dios, finalmente contestas. He estado llamándote sin parar. ¿Dónde estás? ¿Qué es todo esto? ¿Quién era ese hombre? Su voz sonaba desesperada, casi histérica. Muy diferente a la mujer fría que me había abandonado en aquella estación. Leti, creo que fuiste muy clara el sábado. Dijiste que ya no querías estar conmigo, que era un fracasado, que merecías algo mejor. Héctor, yo estaba molesta. Ya sabes cómo me pongo cuando pierdo la paciencia. No hablaba en serio. Ven a casa, por favor. Podemos hablar, podemos arreglar esto. Me quedé en silencio, mirando alrededor de mi nueva habitación.
Era 3 veces más grande que nuestro antiguo dormitorio. Tenía un baño privado con jacuzzi, un vestidor, y una cama king size con sábanas que probablemente costaban más que nuestro colchón viejo. La vista desde la ventana mostraba el jardín iluminado por luces estratégicamente colocadas, con una fuente de piedra en el centro donde el agua bailaba bajo la luz de la luna. No voy a volver, Letty. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Héctor, esta es tu casa. Aquí está tu vida. No puedes simplemente irte así. Puedo, y lo hice. Tú me dejaste sin nada en medio de la nada. ¿Y sabes qué? Fue la mejor cosa que pudiste haber hecho por mí. Escuché cómo su respiración se aceleraba al otro lado de la línea. Héctor, ese viejo, ese tal Fernando, ¿quién es? ¿Por qué dijiste que era su hijo? ¿Qué está pasando realmente? Eso no es asunto tuyo, Letty. Ya no. ¿No es asunto mío? Soy tu esposa, Héctor. Tengo derecho a saber dónde estás y con quién estás. Eres mi esposa en papel, nada más. Y pronto ni eso serás. Mi abogado se va a poner en contacto contigo para los trámites del divorcio. Hubo un silencio largo del otro lado. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Era suave, manipuladora, la voz que usaba cuando quería conseguir algo. Héctor, amor, no hables así. Somos una familia. 35 años juntos no se tiran a la basura por una discusión tonta. Por favor, solo dime dónde estás. Voy a buscarte y hablamos con calma. No, Letty. Esto se acabó. Y créeme cuando te digo que voy a estar mucho mejor sin ti. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. 35 años de matrimonio, terminados en una llamada de 3 minutos. Pero extrañamente, no sentía tristeza. Sentía liberación. Esa noche dormí mejor que en años. A la mañana siguiente, Fernando me despertó temprano. Bueno, Jimena tocó mi puerta para avisarme que don Fernando me esperaba en el comedor para desayunar. Me vestí con una de las camisas que Jimena había dejado en mi armario la noche anterior. Ropa nueva, de marca, que me quedaba perfecta. Alguien había tomado mis medidas sin que me diera cuenta. Fernando ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, tomando café, cuando bajé. Buenos días, papá, dije, y la palabra salió más natural de lo que esperaba. Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien? Espero. Mejor que nunca. Me alegra, porque hoy tenemos un día importante. Vamos a visitar a mi abogado para empezar los trámites de adopción legal y de herencia. También vamos a abrir cuentas bancarias a tu nombre y a enseñarte sobre los negocios familiares. El desayuno fue abundante. Frutas frescas, pan recién horneado, huevos revueltos, jugo de naranja natural. Mientras comíamos, Fernando me hablaba sobre su imperio empresarial. Tenía una procesadora de alimentos que exportaba a 12 países, 3 hoteles de lujo, varias propiedades comerciales, y acciones en empresas de tecnología y energía. Su fortuna se calculaba en más de $500 millones. $500 millones. La cifra era tan grande que no podía procesarla. Yo, que había trabajado toda mi vida por un salario mensual de apenas $1,200, ahora estaba sentado al lado de un hombre que ganaba eso en minutos. Sé que es mucho para asimilar, dijo Fernando, como si pudiera leer mis pensamientos. Pero no te preocupes. Vas a aprender poco a poco. Y Sergio va a estar contigo en cada paso. Él ha sido mi mano derecha durante 20 años. Confío en él con mi vida. Después del desayuno, subimos a la camioneta. Sergio nos llevó al centro de la ciudad, a un edificio de oficinas elegante. Subimos al piso 12, donde estaba el despacho del abogado de Fernando, un hombre llamado Gustavo. No, espera, el abogado se llamaba Antonio. No, ese era el hijo muerto de Fernando. El abogado era Sergio. No, Sergio era el chofer. Me confundí con los nombres. El abogado se llamaba Manuelito Sánchez. Un hombre de unos 40 años, con traje impecable y una sonrisa profesional. Don Fernando, qué gusto tenerlo por aquí. Y este debe ser el joven Héctor del que me habló por teléfono. Así es, Manuelito. Héctor es mi hijo, y quiero que empieces todos los trámites legales necesarios para formalizarlo ante la ley. Manuelito nos invitó a sentarnos y comenzó a explicar el proceso. Adopción legal de un adulto, cambio de apellido si yo quería, testamento modificado, poderes notariales, cuentas bancarias conjuntas. Mi cabeza daba vueltas con tanta información legal. Señor Héctor, necesito preguntarle algo importante, dijo Manuelito,
mirándome directamente. ¿Usted está casado actualmente? Sí, pero estamos en proceso de divorcio. Entiendo. Entonces vamos a necesitar que ese divorcio se finalice antes de proceder con algunos de estos trámites. Una esposa legalmente constituida tiene derecho sobre cualquier herencia, a menos que haya un acuerdo prenupcial o una sentencia de divorcio definitiva. Fernando frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo toma un divorcio aquí? Depende. Si es de mutuo acuerdo y no hay bienes complejos que dividir, puede ser cuestión de 3 a 6 meses. Si hay disputa, puede tomar años. Héctor, ¿tu esposa va a poner problemas con el divorcio? Pensé en Leti, en su voz desesperada por teléfono, en cómo había cambiado su actitud cuando se dio cuenta de que yo estaba con Fernando Salazar. Probablemente sí, papá. Ahora que sabe quién eres, no creo que quiera dejarme ir tan fácilmente. Fernando golpeó su bastón contra el piso con frustración. Manuelito, encárgate de esto. Contrata a los mejores abogados de familia. Quiero que ese divorcio se resuelva lo más rápido posible, y que esa mujer no vea ni un centavo de mi fortuna. Entendido, don Fernando. Me pondré en contacto con el despacho de Jiménez y Asociados. Son los mejores en casos de divorcio complicados. Salimos del despacho 2 horas después, con una carpeta llena de documentos que tenía que firmar. Mi cabeza seguía dando vueltas. En menos de una semana, había pasado de ser un empleado de almacén abandonado por su esposa, a ser el hijo adoptivo de un multimillonario. De regreso a la mansión, Fernando me habló con seriedad. Héctor, necesito que entiendas algo. A partir de ahora, tu vida va a cambiar completamente. La gente va a tratarte diferente. Van a querer ser tus amigos, van a querer hacer negocios contigo, van a buscar formas de acercarse a ti, pero la mayoría solo va a querer tu dinero. Entiendo, papá. No creo que entiendas completamente todavía. Pero lo vas a entender pronto, porque tu esposa no es la única que va a volver. También van a aparecer familiares que nunca te buscaron, amigos que te olvidaron, gente de tu pasado que de repente va a recordar lo mucho que te apreciaban. Sus palabras me hicieron pensar en mi hermana Carolina. Hacía 2 años que no hablábamos. Ella se había casado con un hombre rico y desde entonces me trataba como si yo fuera inferior. En las reuniones familiares, apenas me dirigía la palabra, siempre presumiendo sus viajes, sus joyas, su casa nueva. Tengo una hermana, dije de repente. Carolina. No hemos hablado en mucho tiempo. ¿Crees que va a buscarte cuando se entere de esto? Probablemente. Fernando asintió. Cuando lo haga, observa bien sus intenciones. Las personas muestran su verdadera naturaleza cuando hay dinero de por medio, Héctor. Y créeme, vas a descubrir cosas de la gente que conoces que nunca imaginaste. Llegamos a la mansión justo cuando comenzaba a llover. Subí a mi habitación y me tiré en la cama, mirando el techo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Leti. Héctor, por favor, necesito hablar contigo. Ven a casa. Te extraño. Perdóname. Borré el mensaje sin responder. Otro mensaje. Este era de un número que no reconocía. Héctor, soy Carolina, tu hermana. Escuché que estás pasando por un momento difícil con Leti. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Llámame cuando puedas. Miré el mensaje durante largo rato. Fernando tenía razón. Las ratas siempre encuentran el queso. No respondí el mensaje de Carolina. Al menos no inmediatamente. Quería ver hasta dónde llegaba su repentino interés por mí. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, mi teléfono sonó durante el desayuno. Era ella. Héctor, hermano, ¿por qué no me has respondido? Estoy preocupada por ti. Preocupada. La palabra sonaba falsa saliendo de su boca. Carolina nunca se había preocupado por mí. Ni cuando perdí mi trabajo hace 5 años. Ni cuando mamá murió y yo tuve que pagar el funeral solo porque ella estaba de viaje en Europa. Ni cuando le pedí prestados $2,000 para una operación de Leti y me dijo que no podía porque estaban ajustados ese mes, mientras llevaba un bolso que costaba $5,000. Hola, Carolina. Estoy bien, gracias por preguntar. ¿Bien? Héctor, Leti me llamó llorando. Me dijo que la dejaste, que te fuiste con un hombre extraño, que ya no contesta sus llamadas. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que Leti me abandonó en una estación de tren sin dinero y sin documentos, Carolina. Y yo tomé la decisión de no volver con ella.
Hubo una pausa del otro lado. Pero Héctor, ella es tu esposa. Las parejas pelean, es normal. No puedes tirarlo todo por una discusión. No fue solo una discusión, Carolina. Fue la gota que derramó el vaso después de años de humillaciones. Bueno, pero, ¿y ese hombre con el que te fuiste? Leti me dijo que subiste a una camioneta de lujo con un anciano. ¿Quién es él? Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. No le importaba mi bienestar. Quería saber quién era Fernando. Quería saber si los rumores que probablemente ya circulaban por la ciudad eran ciertos. Es alguien que me ayudó cuando más lo necesitaba. Eso es todo lo que necesitas saber. Héctor, soy tu hermana. Tengo derecho a saber con quién estás. ¿Y si es alguien peligroso? ¿Y si te está usando? Casi me río. Ella hablando de usar a la gente. No te preocupes por mí, Carolina. Estoy mejor que nunca. Entonces es cierto. Estás viviendo en la mansión Salazar, ¿verdad? Dios mío, Héctor, ¿cómo lograste eso? ¿Estás trabajando para él? ¿Eres su empleado? Y ahí estaba el desprecio de siempre, apenas oculto bajo su preocupación fingida. Para ella, yo solo podía ser el empleado de alguien rico, nunca un igual. No soy su empleado, Carolina. Soy su hijo. El silencio que siguió fue largo y denso. ¿Su hijo? Héctor, ¿qué estás diciendo? Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Fernando Salazar me adoptó. Soy su heredero legal. Y pronto, cuando se finalicen todos los trámites, voy a tener acceso a toda su fortuna. Escuché cómo Carolina respiraba con dificultad, procesando la información. Héctor, yo no sabía. Esto es increíble. Me alegro mucho por ti, hermano. De verdad. ¿Ah, sí? ¿Te alegras? ¿Igual que te alegraste cuando perdí mi trabajo? ¿O cuando te pedí ayuda y me dijiste que estabas ajustada? Héctor, eso fue hace años. Ya sabes que en ese momento teníamos problemas económicos. Claro, tanto así que al mes siguiente te compraste un auto nuevo. Héctor, no seas así. Somos familia. Sé que he cometido errores, pero ahora quiero estar ahí para ti. Quiero que nos volvamos a unir como hermanos. Fernando entró al comedor en ese momento, guiado por su bastón. Me miró, o al menos giró su rostro hacia donde yo estaba, y levantó una ceja como preguntándome quién era. Carolina, tengo que colgar. Hablaremos después. Espera, Héctor, podemos vernos hoy. Podemos almorzar juntos. Hace tanto que no hablamos de verdad. Lo pensaré. Adiós. Colgué antes de que pudiera insistir. Fernando se sentó a la mesa con su elegancia usual. ¿Tu hermana? Sí. ¿Cómo supiste? Por tu tono de voz. Hay un tipo de cansancio específico que solo la familia puede provocar. Sonrió levemente. ¿Quiere dinero? Todavía no lo ha pedido directamente, pero sé que lo va a hacer. O algo peor. Algo peor. Va a querer usarme para escalar socialmente, para presumir que su hermano es el hijo de Fernando Salazar, para abrir puertas que antes tenía cerradas. Fernando asintió mientras Jimena le servía café. La familia puede ser complicada, Héctor. A veces, las personas a las que más amas son las que más daño te hacen. Yo aprendí eso de la manera difícil. ¿Qué pasó? Fernando tomó un sorbo de café antes de responder. Cuando mi hijo murió, tuve 3 hermanos. Uno mayor, 2 menores. Todos vinieron al funeral, lloraron, dijeron que estarían ahí para mí. Pero en cuanto leyeron el testamento y vieron que Antonio era mi único heredero, y que ahora yo no tenía hijos, empezaron a pelear entre ellos por quién debería quedarse con mi fortuna cuando yo muriera. Llegaron a demandarme, Héctor. Mis propios hermanos, demandándome para obligarme a repartir mi herencia mientras yo todavía estaba vivo. Sus palabras me dejaron helado. ¿Y qué hiciste? Los desheredé a todos. Cambié mi testamento y les dejé claro que no verían ni un centavo de mi dinero. Desde entonces, ninguno me habla. ¿Y sabes qué? No los extraño. Porque entendí que nunca me quisieron a mí. Solo querían lo que yo tenía. Fernando extendió su mano hacia mí, buscándola sobre la mesa. La tomé. Por eso te elegí a ti, Héctor. Porque cuando te encontré, no tenías idea de quién era yo. No me buscaste. No me pediste nada. Estabas en tu peor momento, destrozado,
humillado, y aún así, cuando te ofrecí ayuda, dudaste. Porque no estás acostumbrado a recibir sin dar algo a cambio. Esa humildad, esa integridad, es algo que el dinero no puede comprar. Sus palabras me llenaron de una emoción que no podía describir. Era gratitud, pero también algo más profundo. Era la sensación de ser valorado por primera vez en mi vida por lo que era, no por lo que podía dar. Gracias, papá. No sabes cuánto significa eso para mí. Lo sé, hijo. Por eso te lo dije. El resto del día lo pasamos revisando documentos en su oficina privada. Fernando me enseñaba sobre sus negocios, me explicaba contratos, me presentaba a sus socios por videollamada. Era abrumador, pero también emocionante. Por primera vez en mi vida, sentía que mi cerebro estaba siendo usado para algo más que cargar cajas. Por la tarde, Sergio me llevó a una boutique de ropa de alta gama en el centro de la ciudad. Fernando había insistido en que necesitaba un guardarropa completo acorde a mi nueva posición. 3 horas después, salí con 12 trajes, 20 camisas, zapatos italianos, relojes suizos, y una tarjeta de crédito Platinum a mi nombre con un límite de $50,000 mensuales. $50,000. Más de lo que ganaba en 3 años de trabajo. Cuando regresé a la mansión, Jimena me esperaba en la entrada con expresión preocupada. Señor Héctor, hay una mujer esperándolo en la sala de visitas. Dice que es su esposa. Mi corazón se detuvo. Leti. Entré a la sala y ahí estaba ella. Se había arreglado con esmero. Vestido nuevo, maquillaje perfecto, cabello recién peinado. Pero había algo en sus ojos que no podía ocultar, desesperación. Héctor, gracias por recibirme. Sé que no merezco ni 5 minutos de tu tiempo, pero por favor, escúchame. Me quedé de pie, sin acercarme, manteniendo la distancia. Tienes 5 minutos, Leti. Habla. Héctor, cometí el error más grande de mi vida. Fui una estúpida, una ciega, una malagradecida. No valoré todo lo que hacías por mí, todo lo que sacrificabas. Y cuando te dejé en esa estación, no sabía lo que estaba haciendo. Estaba furiosa, frustrada con mi vida, y te culpé a ti por cosas que no eran tu culpa. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero yo las había visto antes. Leti siempre supo llorar cuando le convenía. Sigo sin escuchar una disculpa real, Leti. Solo escucho justificaciones. Tienes razón. Lo siento, Héctor. Lo siento de verdad. Perdóname. Por favor, perdóname y volvamos a empezar. Podemos ser felices otra vez. Podemos ser la familia que alguna vez fuimos. ¿La familia que fuimos? Leti, nunca fuimos felices. Al menos no en los últimos 10 años. Tú siempre querías más, siempre te quejabas, siempre me hacías sentir que no era suficiente. Pero ahora todo va a ser diferente. Ahora tienes esta oportunidad increíble con el señor Salazar. Podemos vivir bien, podemos viajar, podemos tener todo lo que siempre soñamos. Y ahí estaba. La verdad detrás de sus lágrimas. No me quería a mí. Quería el dinero. Sal de esta casa, Leti. ¿Qué? No, Héctor, por favor. Dije que salgas. Y no vuelvas. Mi abogado se va a poner en contacto contigo para el divorcio. Firma los papeles sin problema y esto terminará rápido. Pelea, y te prometo que no vas a ganar. Leti me miró con una mezcla de shock y rabia. ¿Así me pagas, Héctor? Después de 35 años juntos, ¿me botas como si fuera basura? No, Leti, tú me botaste a mí. Yo solo estoy aceptando tu decisión. Se levantó del sofá, temblando de furia. Esto no se va a quedar así, Héctor. Soy tu esposa legal. Tengo derechos. Y voy a pelear por lo que me corresponde. Pelea todo lo que quieras. No vas a ganar. Salió de la casa dando un portazo. Y yo me quedé ahí, de pie en medio de esa sala lujosa, sintiendo que acababa de cerrar un capítulo de mi vida para siempre. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de tranquilidad y tensión. Fernando me enseñaba sobre sus negocios cada mañana, me presentaba sus contactos más importantes, me explicaba cómo funcionaba su imperio. Yo absorbía todo como una esponja, descubriendo que tenía una mente para los números y la estrategia que nunca había podido desarrollar cargando cajas en un almacén. Pero las noches eran diferentes. Las noches mi teléfono no dejaba de vibrar. Leti, Carolina, números desconocidos. Todos querían algo de mí. Todos habían descubierto que Héctor, el fracasado,
el empleado de almacén, ahora era el hijo adoptivo del hombre más rico de la ciudad. Una semana después de que Letty fuera a la mansión, recibí una citación legal. Ella había contratado abogados y estaba demandando por pensión alimenticia, división de bienes y compensación por daño emocional. Pedía $50,000 mensuales y la mitad de cualquier propiedad que yo adquiriera durante nuestro matrimonio, incluyendo, según argumentaban sus abogados, cualquier herencia futura de Fernando. Manuelito, el abogado de Fernando, casi se rió cuando leyó los documentos. Esto no tiene ningún fundamento legal. Ella lo abandonó a usted, hay testigos, y cualquier herencia que reciba de don Fernando es posterior a la separación. No tiene derecho a nada. Entonces, ¿por qué lo intenta? Porque está desesperada. Y porque probablemente sus abogados le dijeron que ustedes podrían llegar a un acuerdo para evitar un juicio largo. Es una estrategia de presión. Fernando, que estaba sentado a mi lado en el despacho de Manuelito, golpeó su bastón contra el piso. No vamos a ceder ni un centavo. Manuelito, quiero que contraataquen con todo. Quiero que esa mujer entienda que cometió el peor error de su vida. Entendido, don Fernando. Voy a solicitar el divorcio por abandono del hogar, voy a presentar las declaraciones de los testigos en la estación de tren, y voy a asegurarme de que ella no reciba absolutamente nada. Salimos del despacho con una estrategia clara. Pero yo no podía quitarme la incomodidad del pecho. 35 años de matrimonio, terminando en una guerra legal. No era así como imaginé que terminarían las cosas. Sé lo que estás pensando, dijo Fernando en la camioneta de regreso. Estás pensando que esto es cruel, que quizás deberías darle algo para terminar esto rápido y sin tanto conflicto. ¿Cómo lo sabes? Porque eres un hombre bueno, Héctor. Y los hombres buenos siempre dudan cuando tienen que ser duros. Pero déjame decirte algo que aprendí hace muchos años, la bondad no significa ser tonto. Ella te abandonó. Ella te humilló. Ella dejó muy claro que no valías nada para ella. Y ahora que vales algo, quiere regresar. ¿De verdad crees que merece tu compasión? No lo sé, papá. Es complicado. No es complicado. Es simple. Ella tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Esa noche, Carolina finalmente apareció en la mansión. No llamó antes, no preguntó si podía venir. Simplemente llegó, tocó el portón, y Sergio la dejó pasar después de consultarme. La recibí en la sala de visitas, la misma donde había estado Letty días antes. Carolina entró con la confianza de siempre, mirando todo con ojos evaluadores, calculando mentalmente cuánto costaba cada mueble, cada cuadro, cada lámpara. Héctor, hermano, esto es increíble. Esta casa es un palacio. Hola, Carolina. ¿A qué debo tu visita? ¿Necesito una razón para visitar a mi hermano? Hace tanto que no hablamos cara a cara. Quería verte, saber cómo estás. Se sentó sin que la invitara, cruzando las piernas con elegancia estudiada. Estoy bien. Mejor que nunca, de hecho. Eso veo. Héctor, todavía no puedo creer todo esto. ¿Cómo pasó? ¿Cómo conociste al señor Salazar? Le conté la historia, la versión editada. La discusión con Letty, el abandono en la estación, el encuentro con Fernando. Omití los detalles más dolorosos, las palabras exactas de Letty, la profundidad de mi humillación. Carolina escuchaba con atención, pero yo podía ver las ruedas girando en su cabeza. Es como un cuento de hadas, Héctor. De verdad. Estoy tan feliz por ti. Hizo una pausa. Y sabes, he estado pensando. Ahora que las cosas han cambiado tanto para ti, podríamos ayudarnos mutuamente. Ahí estaba. El verdadero motivo de su visita. ¿Ayudarnos mutuamente? ¿En qué sentido? Bueno, tú sabes que Gustavo y yo siempre hemos estado bien económicamente, pero últimamente las cosas han estado un poco complicadas. La empresa de Gustavo está pasando por una fase difícil, y tenemos algunos compromisos financieros que... ¿Quieres dinero, Carolina? Ella parpadeó, sorprendida por mi franqueza. No es que quiera dinero, Héctor. Es que pensé que como familia, podríamos apoyarnos. Además, cuando papá murió, yo te ayudé con los gastos del funeral, ¿recuerda? Me prestaste $2,000 que te devolví en 6 meses, Carolina. Y antes de eso, cuando yo necesité ayuda, me dijiste que no podías. Héctor, eso fue diferente. En ese momento realmente no podíamos. Pero ahora que yo puedo,
esperas que te ayude sin pensarlo 2 veces. Carolina se puso rígida, su máscara de hermana preocupada empezando a resquebrajarse. No esperaba que te pusieras así, Héctor. Somos familia. Se supone que la familia se ayuda. Tienes razón. Se supone. Pero en los últimos años, cuando yo era el que necesitaba ayuda, tú no estabas. Ahora que yo tengo algo, apareces con la mano extendida. No puedo creer que seas tan resentido. Por Dios, Héctor, te has vuelto como esos ricos arrogantes que desprecian a su propia familia. No desprecio a mi familia, Carolina. Solo aprendí a reconocer quién realmente me quiere y quién solo quiere mi dinero. Se levantó bruscamente, con la cara roja de furia. ¿Sabes qué, Héctor? Pensé que esto te había cambiado para bien. Pero veo que solo te convirtió en alguien amargado y egoísta. Y por si no lo sabes, Leti me llamó. Me contó cómo la trataste, cómo la echaste de esta casa. Ella tiene razón. Ya no eres el hombre que conocí. Bien. Porque ese hombre era un tonto que dejaba que todos se aprovecharan de él. Carolina caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Vas a arrepentirte de esto, Héctor. Leti me pidió que testificara en su favor en el juicio de divorcio. Y ¿sabes qué? Creo que lo voy a hacer. Porque ella merece algo después de 35 años aguantándote. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi propia hermana, dispuesta a traicionarme por una mujer que ni siquiera era su familia de sangre. Haz lo que quieras, Carolina. Pero cuando salgas por esa puerta, no vuelvas. Porque no vas a ser bienvenida aquí nunca más. Perfecto. No necesito tu dinero. Y definitivamente no necesito a un hermano que se cree superior solo porque un viejo rico lo adoptó. Salió dando un portazo, igual que Leti. Y yo me quedé ahí, temblando de rabia y dolor. Fernando apareció en la puerta de la sala unos minutos después, guiado por el sonido de mi respiración agitada. Lo escuché todo. Lo siento, papá. No quería que presenciaras eso. No te disculpes. Te dije que iba a pasar. La gente muestra su verdadera cara cuando hay dinero de por medio. Se sentó a mi lado. ¿Te duele? Mucho. Es mi hermana, papá. Crecimos juntos. Compartimos toda una vida. Lo sé, hijo, pero a veces las personas que conocemos toda la vida son las que menos conocemos realmente. Tu hermana nunca te valoró. Y ahora que no puede usarte, te ataca. Es más fácil culparte a ti que aceptar que ella es el problema. Dijo que va a testificar en favor de Leti, que va a ayudarla en el divorcio. Fernando asintió, sin parecer sorprendido. Déjala. Manuelito va a destrozar su testimonio. Porque la verdad está de tu lado, Héctor. Y al final, la verdad siempre gana. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en Carolina, en Leti, en cómo mi vida había explotado en 1000 pedazos en tan poco tiempo. Pero también pensaba en Fernando, en cómo un extraño me había mostrado más amor y lealtad en 2 semanas que mi propia familia en décadas. A las 3 de la mañana, bajé a la cocina por un vaso de agua. Fernando estaba ahí, sentado en la oscuridad, con una taza de té en las manos. No puedes dormir tampoco, ¿verdad? Me senté frente a él. No dejo de pensar en todo lo que está pasando. Es normal. Estás perdiendo a las personas que creías que eran tu familia. Duele, aunque esas personas no lo merezcan. ¿Cómo lo superaste tú? Cuando tus hermanos te traicionaron, ¿cómo pudiste seguir adelante? Fernando tomó un sorbo de té antes de responder. Me di cuenta de que la familia no es solo sangre, Héctor. La familia es lealtad, es amor, es estar ahí cuando más te necesitan. Y a veces, la verdadera familia no es la que nace contigo, sino la que eliges. Me miró con esos ojos ciegos que parecían ver todo. Por eso te elegí a ti. Y por eso, te voy a proteger de todos los que quieran hacerte daño. Incluyendo a tu propia hermana. Gracias, papá. No me agradezcas. Eso es lo que hace la familia de verdad. Nos quedamos ahí, en silencio, 2 hombres que habían encontrado en el otro lo que el mundo les había negado, un hogar. Pero yo no sabía, en ese momento, que la traición de Carolina era solo el comienzo. Y que lo peor todavía estaba por venir. 2 semanas después de la visita de Carolina, recibí una llamada de Manuelito. Su voz sonaba tensa, preocupada. Señor Héctor, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Han pasado cosas que debes saber.
Fernando y yo llegamos una hora después. Manuelito nos esperaba con una carpeta llena de documentos sobre su escritorio y una expresión grave en el rostro. Don Fernando, Héctor, tengo malas noticias. Leti no solo está demandando por el divorcio. Ahora está alegando que usted, Héctor, cometió fraude matrimonial y abandono de hogar. Dice que la dejó sin recursos, que se llevó todos los ahorros de la pareja, y que está viviendo una vida de lujo mientras ella no tiene ni para comer. ¿Qué? Eso es mentira. Ella fue quien me dejó sin nada. Lo sé, pero ella tiene testigos. Su hermana Carolina presentó una declaración jurada diciendo que usted siempre fue un esposo negligente, que maltrataba emocionalmente a Leti, y que planeó todo esto para quedarse con la fortuna de don Fernando. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada encima. Carolina, mi hermana dijo eso. Hay más. Leti contrató a un investigador privado. Están cuestionando la legitimidad de la adopción, alegando que usted manipuló a don Fernando para que lo adoptara, aprovechándose de su ceguera y su soledad. Fernando golpeó su bastón contra el piso con tanta fuerza que el sonido resonó en toda la oficina. Eso es ridículo. Yo estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Nadie me manipuló para nada. Lo sé, don Fernando. Pero están armando un caso. Y lo peor es que consiguieron a más personas. Un primo de Leti que es abogado está llevando el caso pro bono. Y han contactado ex empleados suyos, don Fernando, buscando cualquier declaración que pueda hacer ver mal a Héctor. Mi mundo se estaba desmoronando otra vez. Pero esta vez no era por abandono, sino por traición calculada. ¿Qué podemos hacer? Manuelito respiró hondo. Podemos pelear. Tenemos la verdad de nuestro lado. Pero necesito advertirles que esto va a ponerse feo. Muy feo. Van a atacar su reputación, Héctor. Van a tratar de pintarlo como un aprovechado, un estafador. Y van a usar a su propia familia para hacerlo. Fernando tomó mi mano sobre el escritorio. Peleamos. No vamos a dejar que esas víboras ganen. Manuelito, contrata a los mejores abogados penalistas del país. Quiero contrademandar por difamación, por calumnias, por todo lo que se pueda. Y quiero que investiguen a Leti y a Carolina también. Si están mintiendo, debe haber evidencia. Los siguientes días fueron una pesadilla. Los periódicos locales empezaron a publicar artículos sobre el escandaloso caso de adopción del magnate Salazar. Aparecían fotos mías saliendo de la mansión, especulaciones sobre mis intenciones, entrevistas con fuentes cercanas que decían que yo había planeado todo desde el principio. Carolina dio una entrevista en un programa de radio local. La escuché en el auto, con Sergio conduciendo y Fernando a mi lado. Mi hermano Héctor siempre fue ambicioso, pero nunca tuvo la capacidad de lograr nada por sí mismo. Cuando conoció al señor Salazar, vio una oportunidad y la aprovechó. Es triste ver cómo se puede manipular a un anciano vulnerable solo por dinero. Sus palabras me cortaron como cuchillos. Esta era mi hermana, la niña con la que jugaba en el parque, la adolescente que lloraba en mi hombro cuando terminó con su primer novio, la mujer que juró en el funeral de mamá que siempre estaríamos unidos. Apágalo, dije con voz rota. Sergio apagó el radio. Fernando apretó mi mano. No la escuches, hijo. Son mentiras de una mujer desesperada. ¿Y si la gente le cree? ¿Y si todos piensan que soy un estafador? Que piensen lo que quieran. Nosotros sabemos la verdad. Y eso es lo único que importa. Pero las cosas empeoraron. Una semana después, recibí una citación de la corte. Leti había solicitado una orden de restricción temporal contra mí, alegando que la había amenazado y que temía por su seguridad. También había presentado cargos de violencia doméstica emocional y económica. Esto es absurdo, dije cuando Manuelito me lo explicó. Nunca la amenacé, nunca le hice daño. Lo sé, pero ella tiene declaraciones de testigos que dicen lo contrario. Carolina dice que usted la amenazó cuando ella fue a visitarlo. Dice que tiene un video grabado en su teléfono. ¿Un video? Eso es imposible. Ella. Y entonces lo recordé. Cuando Carolina salió furiosa de la mansión, había sacado su teléfono. Pensé que era para llamar a alguien. Pero había estado grabando. Pueden manipular un video, dijo Fernando con firmeza. Pueden editar, pueden sacar de contexto. Manuelito, necesitamos nuestras propias grabaciones. Don Fernando grabaría a Leti sin su consentimiento. Eso podría ser ilegal. Fernando sonrió.
Esa sonrisa que había aprendido a reconocer. La sonrisa de alguien que tiene un plan. Manuelito, ¿recuerdas lo que te pedí el primer día que trajimos a Héctor aquí? Que instalara cámaras de seguridad en toda la propiedad. Exacto, incluyendo la sala de visitas. Y las entradas. Y el jardín. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Papá, ¿me estás diciendo que? Que tenemos grabado todo. La visita de Leti. La visita de Carolina. Cada palabra que dijeron. Cada mentira que intentaron construir. Manuelito se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Don Fernando, eso cambia todo. Si tenemos esas grabaciones, podemos demostrar que están mintiendo. Exacto, pero no vamos a mostrar nuestras cartas todavía. Vamos a dejar que sigan cavando su propia tumba. Que sigan mintiendo, que sigan declarando. Y cuando estén completamente comprometidas con sus mentiras, las destrozamos con la verdad. Era una estrategia arriesgada. Pero Fernando había sobrevivido en el mundo de los negocios durante 50 años. Sabía cómo jugar el juego. La audiencia preliminar fue 3 semanas después. Llegué a la corte con Fernando, Manuelito, y un equipo de 3 abogados más. Del otro lado estaba Leti, vestida como viuda pobre, con un vestido sencillo y sin maquillaje, intentando verse vulnerable. A su lado estaba Carolina, su primo abogado, y otros 2 abogados que reconocí como parte de un bufete importante. El juez era un hombre de unos 60 años, de expresión seria. Escuchó los argumentos de ambas partes durante 2 horas. Leti lloraba estratégicamente en los momentos correctos. Carolina me miraba con odio puro. Cuando le tocó hablar a Manuelito, se levantó con calma. Su señoría, la defensa tiene evidencia contundente que desmiente completamente todas las acusaciones de la parte acusadora. Tenemos grabaciones de audio y video de las visitas que tanto la señora Leti como la señorita Carolina hicieron a la residencia del señor Salazar. En estas grabaciones se puede ver y escuchar claramente que no hubo amenazas, no hubo violencia, y que de hecho, fueron ellas quienes actuaron de manera hostil. El rostro de Leti palideció. Carolina se puso rígida en su asiento. ¿Grabaciones?, preguntó el juez. ¿Por qué no fueron presentadas antes? Porque queríamos esperar a que la parte acusadora presentara todas sus declaraciones juradas primero, su señoría, para poder demostrar, sin lugar a dudas, que están mintiendo bajo juramento. El juez miró a Leti y sus abogados con severidad. ¿Es esto cierto? Hay grabaciones de sus visitas. El primo abogado de Leti se puso de pie, nervioso. Su señoría, si existen esas grabaciones, fueron hechas sin consentimiento, lo cual viola. Lo cual no viola nada, interrumpió Manuelito, ya que fueron hechas en propiedad privada del señor Salazar, donde hay avisos claros de que la propiedad está bajo vigilancia de video. Es completamente legal. El juez hizo una pausa larga, revisando documentos. Quiero ver esas grabaciones. Ambas partes, mi oficina, mañana a las 9 de la mañana. Esta audiencia queda suspendida hasta entonces. Salimos de la corte. Leti intentó acercarse a mí en el estacionamiento, pero Sergio se interpuso. Héctor, por favor, necesitamos hablar. Esto se salió de control. Yo no quería. No te acerques a mi hijo, dijo Fernando con voz helada. Ya hiciste suficiente daño. Carolina apareció detrás de Leti, con la cara desencajada. Héctor, por favor, entiende. Leti me convenció, me dijo que tú la habías amenazado, yo solo. Mentiste bajo juramento, Carolina. No solo me traicionaste como hermana, cometiste un delito. No, yo puedo explicar. Pero ya estábamos subiendo a la camioneta. Sergio arrancó, dejándolas atrás. Fernando tomó mi mano. Mañana se acaba todo esto, hijo. Mañana van a ver quiénes son realmente las víctimas aquí. Y por primera vez en semanas, sentí esperanza. La mañana siguiente llegamos a la oficina del juez a las 8:45. Manuelito llevaba una tablet con todas las grabaciones organizadas cronológicamente. Fernando iba a mi lado, tranquilo, con esa confianza que solo da saber que tienes la verdad de tu lado. Leti y Carolina llegaron 15 minutos después, acompañadas de sus abogados. Ambas lucían demacradas, con ojeras profundas. Era evidente que no habían dormido. El juez nos recibió en su despacho privado, una oficina sobria con estanterías llenas de libros legales y un escritorio de roble macizo. Nos indicó que nos sentáramos y fue directo al grano.
Señor Sánchez, por favor muéstreme esas grabaciones. Manuelito conectó la tablet a una pantalla grande que estaba en la pared. La primera grabación comenzó a reproducirse. Era el día que Leti fue a la mansión. La calidad del video era perfecta, el audio cristalino. Se podía ver claramente cómo ella entraba a la sala de visitas, cómo fingía lágrimas, cómo sus palabras cambiaban de tono cuando yo le decía que no iba a volver con ella. Y al final, su expresión de furia pura cuando le pedí que se fuera. Esto no se va a quedar así, Héctor. Soy tu esposa legal. Tengo derechos. Y voy a pelear por lo que me corresponde. Sus propias palabras la condenaban. No había amenazas de mi parte. No había violencia. Solo una mujer furiosa porque su plan de recuperarme para acceder al dinero había fallado. La segunda grabación era de Carolina. Su visita completa, desde que entró evaluando cada mueble con la mirada, hasta el momento en que pedía dinero sin decirlo directamente, y finalmente su explosión de rabia cuando le dije que no. Vas a arrepentirte de esto, Héctor. Leti me pidió que testificara en su favor en el juicio de divorcio. ¿Y sabes qué? Creo que lo voy a hacer. El juez detuvo el video y miró a Carolina con severidad. Señorita, ¿usted amenazó con dar falso testimonio a favor de la demandante? Carolina estaba blanca como el papel. Yo no, estaba enojada. No hablaba en serio. Pero sí presentó declaración jurada diciendo que su hermano había sido violento y negligente, ¿correcto? Sí, pero... ¿hay alguna grabación donde el señor Héctor muestre comportamiento violento o amenazante? Manuelito negó con la cabeza. Ninguna, su señoría. En todas las grabaciones, el señor Héctor se comporta con calma y respeto, incluso cuando está siendo atacado verbalmente. El juez se reclinó en su silla, mirando a Leti y sus abogados. Señora, ¿tiene algo que decir en su defensa? Leti intentó hablar, pero su voz salió quebrada. Yo pensé que él me había amenazado. Carolina me dijo que... Así que su testimonio se basó en lo que alguien más le dijo, no en hechos que usted personalmente presenció. Sí, pero... El juez levantó una mano, deteniéndola. He visto suficiente. Señora Leti, señorita Carolina, ambas han mentido bajo juramento. Han presentado declaraciones falsas ante esta corte. Eso es perjurio, un delito grave. Sus abogados les explicarán las consecuencias legales de sus acciones. El primo abogado de Leti intentó intervenir. Su señoría, si pudiera. Silencio. No quiero escuchar más. El juez miró a Manuelito. ¿La parte demandada desea proceder con contrademanda? Sí, su señoría. Por difamación, calumnias y daño moral. También solicitamos que se proceda legalmente contra las acusadoras por perjurio. Aprobado. Además, desestimo completamente todas las demandas de la señora Leti. No hay evidencia de maltrato, de abandono económico, ni de ninguna de las acusaciones que presentó. El divorcio procederá bajo términos de separación por abandono del hogar por parte de la demandante. La señora Leti no recibirá pensión alimenticia ni compensación alguna. Leti comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas reales de desesperación. No, por favor, su señoría. Yo no tengo nada. No tengo dinero, no tengo trabajo. Debió pensar en eso antes de abandonar a su esposo y luego intentar extorsionarlo. Esta audiencia ha terminado. Mi asistente les enviará la documentación oficial en las próximas 48 horas. Salimos del despacho del juez. En el pasillo, Carolina intentó acercarse otra vez. Héctor, por favor, hermano. No dejes que me procesen. Tengo hijos. Tengo una familia. Si me condenan por perjurio, voy a perder todo. La miré a los ojos. Los mismos ojos que me miraban con desprecio cuando yo era pobre. Los mismos ojos que brillaron de avaricia cuando descubrió que yo era rico. Y ahora, esos mismos ojos suplicaban piedad. Debiste pensar en tus hijos antes de traicionar a tu hermano, Carolina. Antes de mentir bajo juramento. Antes de intentar destruir mi vida por codicia. Héctor, por favor. Leti me convenció. Me dijo que tú la habías amenazado, que estabas cambiado, que te habías vuelto peligroso. Yo solo quería protegerla. Mentira. Tú querías dinero. Querías que Leti ganara el juicio para que yo te diera lo que me pediste. Pero no funcionó. Y ahora vas a pagar las consecuencias de tus acciones. Fernando me tocó el brazo suavemente.
Vámonos, hijo. No merece más de tu tiempo. Caminamos hacia la salida. Atrás quedaron Leti y Carolina, llorando en el pasillo de la corte, rodeadas de abogados que probablemente les estaban explicando cuántos años de cárcel enfrentaban por perjurio. En la camioneta, de regreso a la mansión, Fernando habló con suavidad. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Debería sentir victoria, pero solo siento vacío. Es normal. Acabas de ver la verdadera cara de las personas que amabas. Duele, aunque hayan merecido lo que recibieron. ¿Crees que fui muy duro con Carolina? No. Fuiste justo. Ella tomó decisiones, Héctor. Decisiones conscientes de mentir, de traicionarte, de intentar destruirte. Las consecuencias son suyas, no tuyas. Llegamos a la mansión justo cuando comenzaba a llover. Jimena nos esperaba en la entrada con toallas y té caliente. Fernando subió a descansar a su habitación, y yo me quedé en la sala de visitas, mirando por la ventana como la lluvia caía sobre el jardín. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Héctor. Era Gustavo, el esposo de Carolina. ¿Qué quieres, Gustavo? Necesito hablar contigo. Carolina está destrozada. Está en casa, llorando sin parar. Los niños preguntan qué pasa. Por favor, Héctor, tienes que retirar la demanda. Ella cometió un error, pero no merece ir a la cárcel. ¿Un error? Gustavo, ella mintió bajo juramento. Intentó destruir mi reputación. Intentó ayudar a Leti a robarme. Lo sé, y fue estúpido. Pero por favor, piensa en tus sobrinos. No puedes dejarlos sin madre. Sus palabras me golpearon. Mis sobrinos. Manuelito, de 7 años, y Hilda, de 5. Niños inocentes que no tenían culpa de las acciones de su madre. Gustavo, yo. Por favor. Te lo suplico. Carolina está dispuesta a disculparse públicamente, a retractarse de todo lo que dijo, a hacer lo que sea necesario. Solo no la metas a la cárcel. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Déjame pensarlo. Te llamaré mañana. Colgué y subí a buscar a Fernando. Lo encontré en su oficina privada, escuchando música clásica. Papá, necesito tu consejo. Dime, hijo. Le conté sobre la llamada de Gustavo, sobre mis sobrinos, sobre la culpa que sentía. Fernando escuchó en silencio, y cuando terminé, habló con sabiduría. Héctor, la justicia y la venganza son dos cosas diferentes. La justicia es darle a cada quien lo que merece. La venganza es lastimar porque te lastimaron. Carolina merece consecuencias por sus acciones. Pero la pregunta que debes hacerte es, ¿qué tipo de hombre quieres ser? ¿El tipo de hombre que destruye familias, aunque tengan la culpa? ¿O el tipo de hombre que impone límites firmes pero muestra misericordia cuando es posible? No lo sé. Entonces piénsalo esta noche. Y mañana, cuando tengas la respuesta, sabrás que es la correcta. Porque vendrá de aquí. Señaló su pecho, donde estaba su corazón. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, pensando en Carolina, en mis sobrinos, en Leti, en todo lo que había pasado. Y en algún momento de la madrugada, mientras la lluvia seguía cayendo afuera, supe lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, llamé a Manuelito. Quiero retirar los cargos de perjurio contra Carolina. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Que se retracte públicamente de todo lo que dijo. Que pida disculpas en los mismos medios donde me difamó. Y que firme un documento donde reconoce que mintió y se compromete a no tener ningún contacto conmigo nunca más. Y respecto a Leti, con ella sigo adelante. Que enfrente todas las consecuencias. Ella no tiene hijos inocentes que sufran por sus acciones. Entendido. Voy a preparar los documentos. Cuando le conté a Fernando mi decisión, sonrió. Hiciste lo correcto, hijo. Mostraste que eres mejor que ellos. Pero también pusiste límites claros. Eso es sabiduría. 2 días después, Carolina apareció en un programa de radio, con la voz quebrada, y se retractó de todo. Mentí sobre mi hermano Héctor. Dije cosas terribles que no eran ciertas. Lo hice por codicia, por envidia, y por estupidez. Héctor es un buen hombre que no merecía nada de lo que le hice. Y le pido perdón, aunque sé que no lo merezco. Escuché su confesión en la radio de la cocina. Jimena estaba preparando el almuerzo y me miraba de reojo.
Se siente mejor, señor Héctor. No mejor, pero sí en paz. Y era verdad. Por primera vez en semanas, sentía paz. 6 meses después, mi vida era completamente diferente. El divorcio con Leti se finalizó sin más contratiempos. Ella no recibió nada, tal como el juez determinó, y tuvo que enfrentar cargos reducidos por intento de fraude procesal. Recibió 2 años de libertad condicional y una multa de $20,000 que nunca pudo pagar. La última vez que supe de ella, estaba viviendo con una prima en un departamento pequeño, trabajando como cajera en un supermercado. Carolina cumplió con todas las condiciones. Se retractó públicamente, firmó los documentos, y nunca volvió a buscarme. Gustavo me llamó una vez para agradecerme por no haberla metido a la cárcel. Le dije que lo hice por mis sobrinos, no por ella. Y fue verdad. Fernando y yo nos volvimos inseparables. Cada mañana desayunábamos juntos, cada tarde revisábamos los negocios, cada noche cenábamos como la familia que habíamos elegido ser. Me enseñó todo sobre su imperio, y descubrí que tenía un talento natural para los negocios que nunca supe que existía. La adopción se finalizó legalmente 3 meses después de la audiencia. Ese día, cuando el juez firmó los documentos y me entregó mi nueva acta de nacimiento donde decía Héctor Salazar, lloré como un niño. Fernando también lloró, aunque intentó ocultarlo. Ahora sí eres oficialmente mi hijo, dijo con voz quebrada. Y yo soy oficialmente tu padre. Siempre fuiste mi padre, papá, desde el día que me encontraste en aquella estación. Una tarde, estábamos sentados en el jardín, disfrutando del atardecer, cuando Fernando me habló con seriedad. Héctor, hay algo que necesito decirte, algo que he estado guardando desde el día que nos conocimos. ¿Qué pasa, papá? Yo no estaba en esa estación por casualidad. Fui ahí porque alguien me avisó que había un hombre en problemas, abandonado por su esposa. Sergio me llevó específicamente a ese lugar. Me quedé helado. ¿Qué? ¿Quién te avisó? Fernando sonrió. Jimena. Ella es prima lejana de una vendedora de la estación. Esa vendedora vio todo lo que pasó contigo y con Leti. Se lo contó a Jimena, y Jimena me lo contó a mí. Y algo en la forma en que describió la situación me hizo querer ir. Me hizo pensar que quizás, finalmente, encontraría lo que había estado buscando durante 30 años. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Todo este tiempo lo supiste. Todo este tiempo supe que necesitabas ayuda. Pero no sabía que tú serías exactamente lo que yo necesitaba también. Eso fue el destino, hijo. Oh Dios. O como quieras llamarlo. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Dije finalmente. ¿Qué? Que si Leti no me hubiera abandonado ese día, yo seguiría siendo el mismo hombre infeliz, trabajando en un almacén, sintiéndome menos, dejando que me pisotearan. Su peor crueldad terminó siendo mi mayor bendición. Fernando apretó mi mano. Así funciona la vida a veces. Las peores cosas que nos pasan terminan siendo las que más nos transforman. Ese día en la estación, cuando todo parecía perdido, fue en realidad el día en que comenzó tu verdadera vida. Y la tuya también, papá. Y la mía también. Hoy, 2 años después de aquel día en la estación de tren, soy el director ejecutivo de las empresas Salazar. Fernando se retiró oficialmente hace 6 meses, aunque todavía viene a la oficina 2 veces por semana para supervisar, como dice él. En realidad, creo que solo quiere asegurarse de que no estropee su legado. Nunca volví a saber de Leti. Escuché que intentó demandarme una vez más, pero su abogado retiró el caso cuando vio que no tenía fundamento alguno. Carolina me envía una tarjeta cada Navidad. Nunca la abro. Simplemente la guardo en un cajón, sin leerla. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ni deben reconstruirse. Hace un mes, fui a visitar aquella estación de tren. Sergio me llevó, a petición mía. Me senté en el mismo banco donde estaba cuando mi vida cambió para siempre. El mismo banco donde lloré, sintiéndome derrotado, creyendo que había tocado fondo. Una pareja joven estaba discutiendo cerca. La mujer le gritaba al hombre, diciéndole que era un fracasado, que no servía para nada. El hombre tenía la mirada perdida, rota, como la mía ese día. Me levanté y caminé hacia ellos. La mujer se calló cuando me vio acercarme. Disculpe, le dije al hombre. Necesita que llame a alguien por usted. Él me miró confundido, con lágrimas en los ojos. Estoy bien,
Gracias. Le extendí mi tarjeta de presentación. Si alguna vez necesita ayuda, un trabajo, o simplemente alguien que le escuche, llámeme. A cualquier hora. El hombre tomó la tarjeta con manos temblorosas. La mujer me miraba con los ojos muy abiertos, probablemente reconociendo el apellido Salazar. Regresé a la camioneta, donde Fernando me esperaba. ¿Hiciste una buena obra hoy?, preguntó con una sonrisa. Intenté. No sé si llamará. Pero si lo hace, voy a ayudarlo como tú me ayudaste a mí. Así se construye un legado, hijo. No solo con dinero, sino con compasión. Aquel día en que fui dejado solo en una estación de tren, pensé que mi vida había terminado. Pero en realidad, apenas estaba comenzando. Perdí una esposa que nunca me valoró, una hermana que nunca me respetó, y una vida que nunca me hizo feliz. Y a cambio, gané un padre que me amó incondicionalmente, una familia que elegí construir, y la dignidad que siempre merecí pero nunca reclamé. A veces las peores traiciones son las mejores bendiciones disfrazadas. Y a veces, encontrar tu verdadero hogar significa perderlo todo primero. Hoy soy Héctor Salazar. Hijo, empresario, y finalmente, un hombre en paz consigo mismo. Y todo comenzó el día en que un señor ciego me susurró: finge que eres mi hijo.